Bien, continuamos esta mañana con la serie en el segundo libro de Samuel y llegamos hoy a los capítulos 19 y 20. Le damos gracias a Dios por la responsabilidad que nos da de exponer su palabra y porque nos hemos comprometido de predicar todo el consejo de Dios. Capítulo por capítulo hemos estado viendo el Antiguo Testamento. Y para mí esto es importante porque hay muchas cosas que no se hablan en las iglesias porque los predicadores solo predican de los pasajes, de las porciones que les encantan, les gustan. Pero cuando uno predica la Biblia así, comienza con un libro y va desarrollando capítulo por capítulo, se encuentra con capítulos y con porciones que uno dice, ¿y qué voy a sacar de esto? ¿Y qué voy a enseñar de esto? De las cosas que pasan aquí. Bueno, hemos aprendido muchísimo y lo que falta todavía. Así que en YouTube están todas las prédicas que hemos dado de segundo Samuel. Primero Samuel no, esa no lo predicamos, no está en YouTube porque no lo predicamos en domingo, sino miércoles, en los cultos de los miércoles. Pero segundo Samuel sí. En esta mañana y también las prédicas del pastor Vila están en YouTube, los diferentes libros que él ha estado exponiendo. En el título para hoy es Una vida y un reino en quiebra. No económicamente, no económicamente, sino en otro sentido. Una vida y un reino en quiebra. Segundo Samuel, capítulo 19 y 20. El hecho de que estemos en la voluntad de Dios a veces nos lleva a pensar que si estamos en la voluntad de Dios no va a ocurrir ningún tipo de problema. Lo digo porque yo pensaba antes así. Y yo sé que muchos cristianos muchas veces pensamos así. Si estamos en la voluntad de Dios, en un matrimonio que es la voluntad de Dios, o en un trabajo que es la voluntad de Dios, o en una circunstancia que es la voluntad de Dios, pensamos que eso significa que no va a haber problema. Error, error. En la voluntad de Dios puede existir dificultades, conflictos, problemas, situaciones que están dentro de su propósito, pero que uno no lo conoce, uno no lo sabe. Uno piensa que la voluntad de Dios es desde que comienza la carretera hasta que se acaba allá en la puerta del cielo, todo es bien. El hecho de que David era el rey escogido por Dios no significaba que David no iba a tener problemas. No significaba que David no iba a tener problemas. El hecho de que somos cristianos por la gracia de Dios y que tenemos el perdón de nuestros pecados, estamos viviendo la vida cristiana y cuando el Señor nos mande a buscar o el Señor venga y nos llevará a su presencia, no significa que mientras tanto, entre la vida cristiana y el cielo que nos espera, no significa que no habrá problemas, que no habrá dificultades. Cuanto más cuando nos equivocamos como se equivocó David con ciertas decisiones no sabias que tomó en su vida, que implican consecuencias funestas, aun cuando seamos cristianos y estemos en la voluntad de Dios. Sansón, ese hombre que aparece en el libro de los jueces y que fue elegido por Dios, escogido por Dios para ser uno de los jueces de Israel, que libró, bueno, no libró, pero totalmente, pero en su tiempo, en sus 20 años que estuvo como juez o libertador, le dio mucha agua a beber a los filisteos y minimizó mucho su poder y su influencia en Israel. Sin embargo,
Si usted ha leído el libro de los jueces, la historia de Sansón, sabemos que aunque era un hombre que tenía un voto de consagración, llamado en hebreo nazareato, desde el vientre de su madre hasta que murió, sin embargo, sabemos por la lectura de la Biblia que Sansón tomó muchas decisiones equivocadas y carnales, que le trajeron consecuencias funestas en su vida. Incluso terminó de una manera vergonzosa, no terminó de una manera muy cristiana y muy bonita como quisiéramos todos terminar. Murió sin sus dos ojos, murió encadenado en un templo pagano. Yo quiero morir aquí en la iglesia del Señor, no en un templo pagano. Pero a Sansón le tocó morir en un templo pagano y no alabando a Dios, porque no estaba cantando coro ahí. Estaban adorando a Dagón, el rey de los el ídolo principal de los filisteos. Y en esa situación murió Sansón. Si no fuera por Hebreos capítulo 11, donde aparece Sansón y se menciona como uno de los héroes de la fe, honestamente yo le confieso, para mí Sansón no fuera importante. Pero como aparece en Hebreos capítulo 11, como de los héroes de la fe, a pesar de que terminó mal, a pesar de que terminó de una manera no muy bonita, tengo que apreciarlo, porque en la Biblia lo tiene en gran aprecio como uno de los héroes de la fe. Gracias a Dios por Hebreos capítulo 11. En cuanto al rey David, la gloria y la popularidad que tuvo David al principio de su reino, ya al final, ya que gobernó 40 años, ya en los últimos días, ya no era la misma gloria y el brillo de su reino. Entonces yo no sé por qué todos los gobiernos que duran mucho, ya al final van perdiendo ese brillo y esa gloria y esa popularidad. Cuando todo el mundo comienza es el mejor, ya cuando van varios años la gente se cansa del mismo rey, del mismo presidente, de la misma situación. Y ya el que alababa como el mejor, ya al final dice, bueno, ya estamos cansados, se necesita otro. Porque así somos los seres humanos. David ya en la postrimería de sus años ya estaba cometiendo errores, metiendo la pata en el lenguaje dominicano y haciendo cosas. Ya no era la misma gloria, el mismo brillo, la misma popularidad que al principio. La rebelión de Absalón, su hijo, no solo fue el resultado de un hijo que tenía tenía frustraciones y tenía rencor contra su padre. También hay que considerar que esa rebelión de un hijo contra su papá para arrebatarle el gobierno era reflejo de que la popularidad de David había descendido bastante. Es cierto que políticamente David no logró la expansión y la gloria que logró su hijo Salomón, que Dios le dio a su hijo Salomón esa gloria y esa expansión que llevó la popularidad, la gloria de Israel y ganó incluso más terrenos, más tierras. Eso no lo logró David. Pero sus pecados, los de David me refiero, opacaron la gloria con la que debió terminar un hombre de la altura política y de la altura espiritual de David. David pasó a la historia como el prototipo de rey que Dios siempre quiso para el pueblo de Israel. De hecho, David se compara en gloria con el Señor Jesucristo. Claro, en su aspecto limitado, porque David era un hombre pecador. Cristo no es un hombre pecador, Cristo es Dios. Es verdad que David no fue un rebelde y un obstinado desobediente como pasó con el rey Saúl, que gobernó primero, que murió alejado de Dios y consultando a los muertos, porque ya Dios le cerró la puerta y no quiso hablar con él jamás. Pero en el caso de David, vemos que su reino no terminó con la gloria del principio, porque desde el pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, el marido de Betsabé, de ahí para allá,
David comenzó a cometer errores. Sin embargo, Dios mantiene la opinión en cuanto a David, que se da en el Antiguo Testamento, pero se repite en el Nuevo Testamento. Esa frase que se ha trillado y yo creo que hasta se ha malinterpretado, porque hay un libro por ahí, que el hombre conforme a mi corazón. De David se dice, hombre conforme a mi corazón. Dios dijo eso de David. ¿Cuánto quisiera yo que Dios dijera eso de mí? David era, según la opinión de Dios, y eso está en la Biblia, Dios dijo, David, hombre conforme a mi corazón. Wow, yo creo que eso es un título que me queda bastante grande. Pero Dios lo dijo de David. Hombre conforme a mi corazón. Ningún pecado es bueno. Ningún pecado es bueno. Todos los pecados son malos. Pero hay algunos pecados que marcan el resto de la historia de un ser humano. Y este pecado de David con Betsabé marcó todo el resto de la vida personal y política de David. Incluso más allá de la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque Dios dice en Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 15, lo que pudiéramos considerar el epitafio del rey David. Mire lo que dice la Biblia respecto a David. Primero Reyes, capítulo 15, verso 5. Porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor. Estoy usando la Reina Valera actualizada en este versículo. Porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado en todos los días de su vida de nada de lo que le había mandado, excepto en el asunto de Urías Eteo. Y esa expresión, excepto en el asunto de Urías Eteo, pienso yo que no es solamente que mató a Urías Eteo, sino que primero, antes de matarlo, le quitó la mujer. Eso hizo David, abusando de su poder de rey, abusando de su poder de rey de Israel. Vuelvo y digo, ningún pecado es bueno, pero hay pecados que marcan para toda la vida, incluso hasta más allá de la muerte. Cuando se habla de David o se piensa en David, el pecado más famoso de David, que pecó con Betsabé y mandó a matar al marido. El pecado más famoso de Saúl, ¿cuál fue? Que consultó a los muertos. Que consultó a los muertos. Y fue un obstinado desobediente a Dios. Ahora bien, no todo fue oscuridad para David. En medio de la turbulenta crisis política y familiar, David demostró que todavía tenía un carácter piadoso. Esa es la diferencia entre un impío y uno que conoce a Dios. Aún en medio de la oscuridad, de la crisis personal, el cristiano muestra que le queda todavía sentido de piedad, sentido de espiritualidad, sentido de que quiere hacer la voluntad de Dios. Y eso se veía en David. En Saúl no. Ese deseo de hacer la voluntad de Dios nunca se vio en Saúl. Hago esta introducción un poco larga, como me gustan siempre las introducciones, porque hay que analizar, segundo Samuel es un análisis de la vida política, pero también religiosa de David, como también lo fue la de Saúl. En el capítulo 19 y 20 vamos a ver dos encabezados o propuestas, como dice, robando de la palabra a Vila. Primero, amigos o enemigos. Ese es el primer punto. Amigos o enemigos. Capítulo 19, del 1 al 40. O sea, casi el capítulo entero.
Después que Absalón fue asesinado y el levantamiento fue sofocado, David se dispuso a regresar a Jerusalén junto a todos los que le acompañaron en aquella crisis. Esa crisis en la que su hijo Absalón le dio un golpe de estado, fue a Hebrón, se nombró el rey, se robó a Aitofel, ¿verdad? Y todas esas cosas que ya hemos visto. Pero el regreso de David, después de toda esa revuelta, el regreso del desierto, de los montes y todas esas cosas, el regreso a Jerusalén y el retomar otra vez el reino, lamentablemente eso se volvió una otra crisis. Eso fue turbulencia por todas partes. Se volvió luto, porque en esa revuelta mataron, asesinaron a su hijo Absalón. Una muerte que David no pudo evitar, aun cuando había dicho: Joab, por favor, no maten a Absalón. Y la Biblia dice que todos ahí en el palacio, todos oyeron cuando David le dijo a Absalón: cuídate, no mate a mi hijo, no lo mate. A Joab, le dijo a Joab que no matara a Absalón. Se lo encargó personalmente. Sin embargo, Joab, un general aguerrido, desde el principio lo que estaba buscando era la cabeza de Absalón. O sea, cortar la serpiente por la cabeza para que se acabara la revuelta. Porque Joab era un político. O sea, era un hombre de guerra. David regresó con su gente y entró en la ciudad y en la casa de David, que a la vez era el palacio, y dice que ellos entraron a escondidas, como entran los que vienen derrotados de una guerra que no pudieron ganar. Entraron, vamos a decirlo en otro lenguaje, entraron por atrás, que no vieran la gente, que volvimos, tú sabes, como los que perdieron la guerra. Pero la razón era que regresaron en luto porque el rey volvió al palacio no contento de que Dios le estaba retornando su poder, su autoridad política. David llegó al palacio llorando a su hijo, llorando a Absalón. Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién diera que yo hubiera muerto por ti? Todos estaban apesadumbrados, porque la Biblia dice que a los que estaban con el rey estaban llorando también, porque el rey estaba llorando. Pero a Joab no le gustó esa actitud de David. Y entonces Joab se acerca al rey David con una reprensión y con una sugerencia. La reprensión fue esta. Joab le dice a David: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviésemos muertos, entonces tú estarías contento. ¿Qué le está diciendo Joab al rey? Ya yo veo que a ti lo que más te interesaba no era el reino, era tu hijo. Aunque todos nosotros estuviésemos muertos hoy, pero Absalón vivo, tú hubieras estado más contento. Sin embargo, nosotros arriesgamos la vida para salvarte el pellejo y para salvar el gobierno. Pero tú no te importa eso. Tú estás llorando por un muchacho que lo que quería era quitarte el reino. Bueno, hay que ponerse en los zapatos de David. Y cuando uno estudia estos capítulos también uno tiene que meterse y hasta volverse político para entender esta situación, porque esto es una cuestión política. Pero en la que está metido un hombre como David, que es un hombre que ama a Dios, pero no deja de ser política. Hay que comprender la situación personal de David. Absalón no era un cualquiera. No fue uno que se levantó por allá, por las lomas de, qué sé yo, de Puerto Plata, por las lomas. No, era su hijo. Fue su hijo que se levantó contra él. Y arrastró un grupo de personas
y llegó a la casa del palacio. David, para evitar una confrontación en la que su hijo iba a morir inevitablemente, se fue del palacio y se fue al desierto. Era para evitar una confrontación en la que su hijo iba a morir. Sin embargo, todo terminó como quiera en la muerte de Absalón y el sofocamiento. Murieron mucha gente. Murieron mucha gente, pero sobre todo Absalón murió en esa situación. Y David era un padre. Y además tenía una preferencia aparentemente con este hijo, que era el tercero. Absalón era el tercero de los hijos de David. Ningún padre desea la muerte de su hijo. Puede ser malo, pero un padre no desea la muerte de un hijo. Porque con la muerte se pierde toda esperanza. Pero si está vivo, hay esperanza de que va a cambiar. Ese muchacho que está en drogas, ese muchacho que él es rebelde, pero él puede cambiar. La madre, sobre todo, más que los padres, siempre tienen esa esperanza, esa última lucecita. Y dice, él va a cambiar. Él va a cambiar. Si lo metemos en hogares CREA, no sé si existe eso todavía. En Puerto Plata yo iba todos los lunes a hogares CREA y predicaba a unos jóvenes allá. Y siempre los recuerdo. Siempre hay una esperanza, una lucecita de que ese muchacho va a cambiar. Absalón tal vez podía cambiar, pero ya lo mataron. Entonces no había esperanza de que iba a cambiar. Lo mataron. No hay manera. Arrancaron ese hijo. Siempre creemos que aún en el hecho de muerte, como en el caso del malhechor crucificado al lado del Señor, pero que aprovechó los últimos minutos de su vida para arrepentirse y clamar a Cristo y entonces escuchar esa palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, se salvó en el último momento, pero se salvó, está en el cielo. El pecador puede hallar el perdón de Dios y la salvación hasta en el último momento de su vida, si no muere así súbitamente. Joab, también tenemos que entender esto, Joab actuó políticamente a favor del rey, pero David estaba pensando más como padre que como rey, no como gobernante. Y si no le hubiera dolido la muerte de su hijo, ¿qué iba a decir la gente? Mira, David es tan malo que mira, ni lloró, ni botó una lágrima. Su hijo no le importa. Como quiere, malo. Cuando uno es una figura pública, todo es un problema. Porque si usted llora, es un problema. Y si no llora, no, es un problema también. Si usted hace y si no hace, todo es un problema. Ser una figura pública es una bendición y una maldición. Pero también debemos considerar que la posición de Joab era sensata. David no podía mostrarse insensible ante aquellos que le han salvado el gobierno, ante aquellos que arriesgaron su vida para mantenerlo como rey. Él no podía minimizar eso. Tenía que ser agradecido a todos los que se mantuvieron fieles y defendieron el gobierno. Defendieron a David porque lo apreciaban. Y bueno, si en política un líder se pierde, ya usted sabe. La petición de Joab fue la siguiente. La petición o sugerencia de Joab fue la siguiente. Versículo 7. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Está diciendo la verdad, ¿eh? Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido hasta ahora. Si hubiera habido televisión, internet y todas esas cosas, dice, bueno, prepárate un discurso de conciliación nacional y sal por el canal estatal. Tú tienes que hablarle al pueblo porque está caliente. La situación está difícil. Así que llámate al director de Radio Televisión Dominicana, tú sabes, y prepara ese discurso porque la cosa no está buena para ti. Eso es lo que le está diciendo David. En vez de tú estar llorando por el hijo, tú lo que estás pensando es en una reconstrucción nacional del gobierno. La autoridad de David como gobernante y su capacidad para retener el poder estaba en juego. La popularidad de David estaba en peligro.
El reino de David estaba quebrándose. Y Joab, un pensador político, un hombre guerrero, un general, el comandante de la Fuerza Armada, vamos a llamarle así, estaba consciente de eso. David no estaba consciente de eso en ese momento porque estaba en la crisis, estaba en luto por su hijo. Entonces, David dijo, está bien, voy a hablar al pueblo. Y salió a la puerta para hablar con el pueblo, pero ya era tarde. Ya el pueblo estaba dividido. Ya estaba dividido. La ruptura estaba en el corazón del pueblo. Dice el versículo 8, segundo Samuel, capítulo 19. Entonces se levantó el rey, se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. O sea, el hombre salió y va a hablar. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno para su casa, cada uno a su tienda. Aunque la división de la monarquía hebrea no se produjo oficialmente hasta la muerte de Salomón, el hijo de David, ya aquí se veían los vientos de la ruptura, los vientos de la discordia y la división. Judá e Israel. Israel, que eran 10 tribus que estaban al norte, y Judá, de donde venía David, que eran dos tribus, Judá y la media tribu de Benjamín, y la media tribu de Manasés, que se juntó con Benjamín y heredaron las tierras ahí conjuntamente, eran llamados siempre Judá. Siempre se mantuvo David, fiel a David. Judá siempre se mantuvo fiel al rey David y a todos los reyes que vinieron después de la descendencia de David, es decir, Salomón y los demás de esa dinastía de David. Pero las 10 tribus, que era el norte, esos fueron apóstatas, siempre tuvieron reyes malos, que no adoraban a Dios, que se iban por la idolatría, etcétera, etcétera, y eso no apoyaban a David. Cuando David regresó a Jerusalén, quien lo recibió y le dijo, usted va a volver para el palacio, fue Judá, la tribu de Judá, de donde viene David. Los del norte no recibieron a David como rey. En este capítulo, donde el autor sagrado registra el regreso de David a Jerusalén, se mencionan varios personajes que fueron a su encuentro cuando bajó del Monte de los Olivos e iba a cruzar o cruzó el río Jordán, que es el límite, la frontera, para entrar lo que es Canaán, la tierra prometida. Por su importancia y por el tiempo, no podemos mencionar todos los hombres que se mencionan en esta lista, pero hay dos que sí tenemos que mencionar. El primero, un hombre llamado Simei, el hombre que maldijo a David cuando salió del palacio huyendo de Absalón. Simei era de la tribu de Benjamín y vivía en Baurín, poblado cercano al Monte de los Olivos, en el camino de Jerusalén al Jordán. Cuando David salió huyendo de Absalón y cogió ya para el desierto y cruzó el Jordán, cruzó por Baurín. Y la Biblia dice que salió este hombre llamado Simei por los lados, vamos a decir, no ahí mismo donde estaba David, sino como en la parte alta de los montes, y David cruzando por el valle con su gente, salió tirándole piedras al rey, no es un cualquiera, tirando piedras y tierra y voceando maldiciones al rey David. Eso fue cuando David se iba. Y dice el versículo 6, 7 y 8 del capítulo 16, vamos a retroceder. Dice, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos de David, decía Simei, fuera hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová te ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Es verdad que David era un hombre sanguinario, pero no un hombre perverso.
No, David no era un hombre perverso. Sanguinario sí era, es verdad. Porque Dios no lo dejó construir el templo porque había mucha sangre en sus manos, había matado a mucha gente. Sanguinario sí era David, pero perverso no. Ahora, Simei era de los que apoyaba el reino de Saúl. O sea, que se entiende todas esas maldiciones que estaba diciendo, porque él no era del partido de gobierno, ¿verdad? Él era de Saúl. Se entiende todo eso que él voceaba. Los hombres de David estaban locos por matarlo. De hecho, hubo uno, Abisai, que le dijo: rey, pero ¿cómo tú permites que ese perro muerto te maldiga? Dame la orden, que yo le voy con un solo golpe le voy a arrancar la cabeza. No le voy a dar dos, uno solo le voy a dar. Y David le dijo: pero ¿y qué tengo yo con usted? Tranquilo, deje ese hombre que maldiga. Y le dijo, versículo, le dijo: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. O sea, déjenlo tranquilo, tal vez Dios que le ha dicho que maldiga. En otras palabras, tal vez me lo he ganado. Y tal vez Dios es que está haciendo que me maldiga. Wow, qué palabras. Y agregó lo siguiente: dejarle que maldiga. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones. Qué grandeza la de David. Porque si es a Payán que le dicen eso, Payán, dame la orden que tú sabes, tal vez yo le digo, acaba con ese problema. Pero David le dice: está tranquilo, déjenlo, tal vez es Dios que lo está diciendo que me maldiga, tal vez me lo he ganado, tal vez me lo he ganado. Y Dios es que está haciendo que él haga eso. Qué grandeza la de David. Eso me hace preguntarme si alguien con razón o sin razón me insulta, me vitupera, me maldice y me desprecia, ¿cómo yo le pagaré? ¿Le pagaré con la misma moneda? ¿Le voy a responder con maldiciones? ¿Por qué me está maldiciendo? El apóstol Pedro le aconsejaba a los cristianos en 1 Pedro capítulo 3 versículo 9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sí, eso es fácil leerlo, pero hacerlo hay que pedirle, revestirse del Espíritu Santo para usted bendecir a una gente que le está tirando piedras y maldiciones y cosas. Cuando David venía de regreso a Jerusalén, este mismo hombre que al principio le dijo muchas maldiciones, volvió y le salió al encuentro a David, Simei. Y en esta ocasión no vino maldiciendo, sino vino por abajo diciendo: todas esas cosas que yo te dije, tú sabes, olvídalo, tú sabes, eso fue que yo me incomodé, muchas cosas. Dice el versículo 19 y 20, y dijo al rey: no me culpe mi señor el rey, ni tenga memoria de los males que hizo. O sea, que hizo él. El día que mi señor el rey salió de Jerusalén, no los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero, para recibir a mi señor el rey. Ahora vino bajito. Ya se dio cuenta. El hombre volvió, mataron a Absalón, el hombre va para el palacio otra vez, tengo que ponerme fino, porque, tú sabes, espera siempre el final de los acontecimientos. Porque él pensaba que ya David estaba terminado, pero David volvió. David volvió. Nunca pienses que tu enemigo está exterminado, siempre tienes que tener la expectativa. Este hombre estaba equivocado, jamás se imaginó que volvería. Pero Dios aún estaba con David y le devolvió el palacio y le devolvió el reino, porque Dios se comprometió con David, hizo un pacto. Dios hizo un pacto con David en el capítulo 7, ya eso lo predicamos, de que la dinastía de David se iba a mantener, e incluso hasta el Señor Jesucristo. Pero la gloria y la majestad del reino de David no fue la misma de en adelante, pero aún seguía siendo el rey.
Como es natural, los hombres de David querían matar a Simei, pero David lo perdonó. En capítulo 19, versículo 23. En los versículos 24 al 30 vemos otro personaje, y es Mefiboset. Mefiboset, el hijo de Jonatán, que comía a la mesa del rey David. Mefiboset tenía 5 años cuando Saúl y sus hijos, incluyendo a Jonatán, murieron en la batalla con los filisteos. Y cuando David llegó a ser rey, preguntó quién de la familia de Saúl había quedado. Y le dijeron que ese niño, hijo de Jonatán, su gran amigo de David, estaba vivo. Pero ese niño, Mefiboset, era lisiado. Porque cuando llegó la noticia de que Saúl y Jonatán y los otros hermanos habían muerto en esa batalla, la nodriza, la criada, la que cuidaba a ese hijo de Jonatán, agarró a Mefiboset, a ese niño, y salió huyendo, quizás pensando que iba a haber un golpe de estado, qué sé yo, algo. Salieron huyendo de la casa cuando llegó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y en el trajín, en el corre-corre, se le cayó el niño y se fracturó las piernas, y dice que era lisiado, era cojo. David lo acogió. David acogió a ese muchacho, hijo de Jonatán, y lo mantuvo toda su vida. Y ese muchacho, Mefiboset, tenía un siervo al cual David le entregó todas las tierras que pertenecían a Saúl y a la familia. Se la entregó a ese siervo para que la cultivara, la administrara, para el bien de Mefiboset, hijo de Jonatán. Cuando el rey David huyó al principio del palacio por la revuelta de Absalón, Siba, que era el siervo de Mefiboset, le llevó comida a David y sus hombres y se puso a la disposición. Pero la Biblia dice que David le preguntó, ¿y Mefiboset? Pues Mefiboset se quedó en el palacio. David salió huyendo, pero Mefiboset no se fue con David, se quedó en el palacio. Y cuando Siba, el siervo de Mefiboset, le llevó comida, le llevó varios asnos, muchísima comida para él, para su familia, para sus hombres, David le pregunta a Siba, ¿y Mefiboset por qué no vino conmigo? ¿Dónde está? Y Siba le dice lo siguiente, no, él se quedó, porque todavía tiene la esperanza de que le van a devolver el reino de Saúl. Pero la Biblia dice que eso fue una calumnia. Dice el versículo 3 del capítulo 16, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Pero más adelante la Biblia dice que eso fue una calumnia que inventó Siba con respecto a Mefiboset. Bueno, ahora David está regresando a Jerusalén y Mefiboset es el que sale a recibir a David. Y David le pregunta, ¿y por qué tú no te fuiste conmigo? No, porque tú sabes que yo soy cojo, yo soy lisiado. Y mi siervo Siba salió y me dijo que iba a preparar unos caballos y una cosa, pero él se fue y él me dejó. Y acuérdate que yo soy cojo, entonces no es lo mismo. Y entonces David cambió su opinión. Al principio David le había dicho a Siba que las tierras eran de Saúl, eran todas de Mefiboset, el hijo de Jonatán. Pero ahora David le dice, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, todas las tierras que te di, que son de tu familia, vamos a partirla en dos. La mitad son tuyas, de Mefiboset, pero la otra mitad es de Siba. Yo pienso que David en ese momento ya no sabía quién de los dos estaba diciendo la verdad. Entonces, como, si es verdad que él se quedó en el palacio porque pensaba que Absalón, tú sabes, iba a quedarse con el reino y entonces él iba a ser parte de eso. Y era como quien dice, regresar el reino de Saúl a él, que era el descendiente directo. O si eso fue una calumnia de parte de Siba a Mefiboset, bueno, yo pienso que en ese momento David ya no sabía cuál de los dos estaba diciendo la verdad. Entonces él dijo, bueno, la tierra esa que te di, vamos a partirla en dos, la mitad es tuya y la otra mitad de Siba. Así quedamos en paz todo el mundo. No sabemos exactamente
cuál de los dos estaba hablando la verdad. Lo cierto es que cuando David le dijo eso a Mefibosé, vamos a partir mitad y mitad, Mefibosé le dijo, no, no importa, que se quede él con todas las tierras. Lo importante es que mi señor, el rey, volvió sano y salvo. Y lo recibió. Posiblemente era eso una manera de Mefibosé de decir, no, yo es contigo, yo estoy, a mí no me importan las tierras. Yo estoy contigo. Pase lo que pase. Pero vamos a dejarlo ahí. Porque ni yo quedé seguro de cuál de los dos está diciendo la verdad. Pero leemos aquí que él dijo que eso fue una calumnia. Pero como en política todo pasa, vamos a dejarlo ahí. Segundo, yo sé que el tiempo se me ha ido, pero permítanme decir algo más. Por lo menos entrar al punto 2. Una nueva revuelta viene contra David. O sea, la situación política está fea. En los versículos 41 del capítulo 19 hasta el capítulo 20 y versículo 22, vemos dos cosas. La división de verdad se manifestó. Hubo una división ahí. Las 10 tribus del norte vinieron a pelear con Judá. Le dijeron, pero ven acá. Ustedes trajeron al rey de regreso al palacio, pero a nosotros ustedes no nos informaron nada. No nos dijeron nada. Acuérdense que nosotros somos mayoría. Nosotros somos 10 tribus y ustedes de Judá nada más son 2. Entonces ustedes hicieron regresar al rey y a nosotros no nos dieron participación en este asunto. Y la tribu de Judá dijeron, lo que le dijeron, no. Acuérdate que el rey es de nosotros, porque el rey es de la tribu de Judá. Él es de nosotros. Entonces la tribu del norte dijeron, es de ustedes. Pues está bien, cada uno va para su casa, no tenemos asunto en esta cuestión. Ellos escogieron al rey para ellos, que se queden con ellos. Nosotros nos vamos. Y las 10 tribus se fueron. En dominicano, vamos a decirlo, de Santiago de Bonao para acá, se quedaron afuera de la monarquía, afuera del gobierno, y de Bonao para allá se quedaron con David. Y ahí entonces queda la división. Pero había un hombre llamado Seba, que dice que era perverso, que tomó literalmente las palabras de Judá. No, es que el rey de nosotros, él es de Judá, tú sabes. Él es de Judá, él nació aquí en la capital, ese es de nosotros. Entonces, él se cogió esas palabras literalmente y dijo, no, ya esto hasta aquí llegó. Y dice, en capítulo 20, versículo 2, que así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, más los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Ahí se hizo la división. Antes de regresar a Jerusalén, David, cuando cruzó el Jordán, antes de llegar a Jerusalén, destituyó al general Joab como jefe de su ejército y puso a Amasa. Otro error de David. Amasa fue el general que Absalón nombró para él y armó la revuelta. Entonces ahora David lo coge y lo nombra jefe de las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo tú vas a nombrar a un hombre que fue el que apoyó al hijo tuyo en el golpe de Estado que te estaban... un error de David, un error político de David que le costó mucho. Y entonces, déjeme decirle que Amasa era primo de Joab. Tomen ese dato ahí. Amasa era primo de Joab y David lo coge y le dice, tú vas a hacer ahora, vamos a quitar a Joab, porque no me llevo bien con él. Y tú eres el encargado ahora de las Fuerzas Armadas, tú eres el general. Y entonces, David mandó a Amasa en busca de Seba, que había hecho la división. Lo había mandado en busca de Seba, pero le puso un término de tiempo para hacer eso. Amasa se fue y no, en los días que se le dieron, no respondió ni se comunicó con David ni nada. Se fue y no volvió más. Y David se dio cuenta, aquí hay gato encerrado. Entonces agarró a Abisai y le dijo, ve detrás del tipo ese, resuelve. Y entonces Abisai salió en busca de Amasa, porque ya se dieron cuenta que es lo que estaba armando
era el muñeco para un posible golpe de Estado. Una situación apoyando a Seba posiblemente. Algo era que no había respondido. En el camino se encuentran con Amasa, se encuentran con Amasa y Joab lo asesina, porque Joab andaba en el grupo. Asesina a Amasa, que era su primo, lo asesina a Amasa y siguen en busca de Seba. Seba se había refugiado en una ciudad llamada Abel Bet Maaca, que era una ciudad que se reconocía que la gente era muy inteligente, muy sabia. Y Absalón sitió la ciudad, iba a derribar los muros, iba a hacer una matanza, pero una mujer en los muros le vocea y le dice: ¿pero qué tú vas a hacer? Es un hombre que tú estás buscando y va a matar a todo el mundo. Eso no es justo. Y la mujer entonces va donde los hombres de la ciudad y le dicen: entreguen a ese hombre. Y así entregaron a ese hombre. Bueno, lo mataron. Dice el versículo 22 de capítulo 20, lo resumí por el tiempo. Dice: la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y el rey, y Joab regresó al rey en Jerusalén. Una mujer salvó la ciudad, porque Joab iba a matar a todo el mundo. Pero esa mujer inteligente salvó la ciudad. Con esta acción, Joab volvió y recuperó su posición como comandante y jefe supremo del ejército de David, aunque David pensó que ya había salido de ese problema, pero nada, tuvo que aceptar que Joab era el hombre que sabía dirigir el ejército. Conclusión: en estos capítulos vemos a David tomando decisiones equivocadas y un reino en crisis, pero a pesar de sus errores, Dios aún apoyaba a David por causa del pacto que hizo con él. Dos lecciones que aprendemos en lo que hemos visto hoy. Número uno: cuando pasamos por una crisis o prueba, necesitamos saber quiénes son nuestros verdaderos amigos. ¿Quiénes son nuestros verdaderos amigos? Hay varias clases de amigos. Aquellos que están con nosotros cuando tenemos algo que darles. Otros son nuestros amigos mientras callamos sus secretos y hasta sus pecados. Pero hay amigos que son realmente sinceros y son muy cercanos a nosotros. Dice el Proverbio 17:17: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Cuando uno está en problema, en crisis, es bueno saber quiénes son mis verdaderos amigos, los que me van a apoyar y me van a ayudar. En medio de la crisis, David comprobó que tenía amigos que permanecieron fieles a él, pero también comprobó que habían enemigos, que él pensaba que eran sus amigos, pero eran sus enemigos. Y segundo, y último, segunda enseñanza: vigila tu piedad aún en los malos tiempos. Vigila tu piedad, tu vida espiritual en todo tiempo. El reino de David no terminó mal del todo como el de Saúl, pero comenzó a debilitarse y comenzó a cometer errores. ¿Por qué? Porque todo eso nació porque un día se descuidó en el terrado de su casa, miró para donde no tenía que mirar. O, bueno, tal vez no fue tanto lo que miró, sino lo que hizo después que miró. Comenzó a tomar decisiones erradas. Y todo eso arrancó ahí. Y el reino de David comenzó a tener problemas. Y su vida en familia comenzó a tener problemas. Seguía siendo el rey que Dios quería. Seguía siendo el hombre que estaba en la voluntad de Dios en cuanto políticamente era el rey. Pero en lo personal, David comenzó a tomar decisiones equivocadas. Y dejó de vigilar su vida espiritual. Así que tenemos que aprender eso de los errores de David. Tenemos que vigilar la vida espiritual siempre, aún en los momentos difíciles, con más razón. Con más razón. Si Cristo es tu Salvador, no te permitas el más leve descuido
en tu vida espiritual. Permanece alerta y sin desmayar en el camino de la verdad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude con estas enseñanzas. Padre nuestro, te damos gracias porque toda la Escritura es inspirada por Dios y todo está en la Biblia para enseñarnos. Ayúdanos a ver las decisiones buenas y las decisiones equivocadas que tuvieron algunos hombres en el Antiguo Testamento, pero de todo eso, ayúdanos a seguir aprendiendo. Bendice a la iglesia Pan de Vida, bendice a las damas que hicieron su curso y que sigan firmes en las cosas que son útiles mientras estamos en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.